Señor presidente, el día de ayer en la Cámara de Diputados se rechazó la iniciativa de la reforma eléctrica. En primera instancia me gustaría saber su lectura sobre la votación y recordar que hace unos meses en la conferencia matutina dijo que cuando llegase el momento de la votación en la mañanera se iba a transmitir los nombres de los diputados de oposición que iban a votar en contra. Preguntarle si todavía está en pie este ejercicio, este planteamiento, y si nos pudiera comentar acerca sobre la iniciativa de la ley minera y la protección, el blindaje al litio que le va a otorgar al país. Sería una primera pregunta. Gracias. Bueno, yo considero que el día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar. Y estos diputados los respaldaron a los saqueadores, para decirlo con claridad. Muy lamentable lo que sucedió, aunque tampoco es extraño. Así ha sucedido en otros tiempos de nuestra historia. Los conservadores siempre han ido al extranjero o siempre han apoyado a los intereses extranjeros en contra del interés nacional. Que no se nos olvide lo que hicieron los conservadores cuando fueron a buscar primero a Santana, después de que este tirano había provocado el que nos arrebataran más de la mitad de nuestro territorio, cuando el gran zarpazo, cuando nos invaden los estadounidenses, cuando izaron la bandera aquí, en Palacio Nacional. Después de eso, incluidos otros episodios de los polcos, ahí lo dejo de tarea. Conservadores también traidores. Después de esos lamentables hechos, todavía se atrevieron a ir a buscar al extranjero, a Santana, para que regresara a cometer otras atrocidades, vender otra parte del territorio y convertirse en Alteza Serenísima y desatar la guerra contra el pueblo de México para imponerse. Esa es obra del conservadurismo. Y lo mismo cuando fueron a Miramar a buscar a Maximiliano para que México se convirtiera en una monarquía y a facilitar el que nos invadieran 30,000 soldados franceses. En ese entonces los liberales defendieron la República, el pueblo, dentro de
unos días vamos a conmemorar la batalla de Puebla, la defensa de nuestra patria. Entonces, lo de ayer, sin exagerar, tiene que ver con ese pensamiento conservador que predomina. Ellos prefieren estar bien con los potentados. Y hubieron diputados, mujeres y hombres, que votaron en favor de México, en favor de los intereses de México. Que no digan los vendepatria que la reforma afectaba. No argumentaron nada en contra. Uno de los que subió ahí a defender el punto fue el anterior secretario de Economía, Alfonso Guajardo, a decir que nos iba a ir muy mal con los extranjeros, que nos iban a castigar, porque nos iban a llevar a tribunales internacionales, porque estábamos incumpliendo con el tratado, cosa que es absolutamente falsa. Pero claro, este señor piensa así, porque cuando se estaba negociando el tratado, ese señor, junto con el anterior secretario de Hacienda o mandamás Videgaray, ya habían entregado el petróleo, todo un capítulo del tratado para que el petróleo de México se sometiera al interés de Estados Unidos y de Canadá. Un capítulo así, que nosotros hicimos a un lado. Esa es la mentalidad que prevaleció ayer. Afortunadamente, como ya los conocemos, ¿desde cuándo estamos defendiendo el petróleo? La industria eléctrica. Llevamos décadas, porque eso es lo que más ambicionan los extranjeros, no solo las empresas, los que están detrás, que es una cadena de mando, son los fondos de inversión. Que dominan en el mundo. Son fondos de inversión, luego las empresas y luego los intereses oligárquicos corruptos de cada país. Y desde luego hay niveles. Ahora, fue hasta vergonzoso ver al PRI como palero del PAN. No sé si ustedes, sobre todo los de más edad, imaginaron que esto iba a pasar. Lamentable
Imagínense el partido que surge con la revolución. Sí, ahora de Valero, del PAN. Y lo del PAN, como lo hemos dicho en otras ocasiones, pues tiene alguna justificación, porque ese partido surgió precisamente para defender a empresas extranjeras. No lo olvidemos, política es tiempo, entre otras cosas. Se expropia el petróleo en el 38 y en el 39 se funde el PAN para oponerse a la política patriótica del general Cárdenas, para defender a las empresas petroleras extranjeras. Bueno, eso, aunque no estemos de acuerdo, eso es afín con el nacimiento, con el origen de ese partido. Pero lo del PRI y de los otros partidos paleros, el del Movimiento Ciudadano, ya se terminó de integrar el bloque conservador. Y qué bueno, porque ya no hay simulación. ¿Qué vamos a hacer? Comentaba yo que ya veíamos venir esto. Claro, se pudo evitar si actuábamos como lo hicieron en el 2013, que compraron los votos, pero no somos iguales. En el 2013, pues obtuvieron mayoría absoluta, no hubo oposición, porque repartieron dinero. Por eso fue la llamada reforma energética, que es la reforma que nosotros estamos enfrentando. Porque esto no termina todavía. Esto apenas comienza. Bueno, en ese entonces, pues compraron a los legisladores. Si nosotros hubiésemos hecho lo mismo, pues hubiésemos contado con la mayoría. Fíjense las lecciones tan importantes. Primero, que llevaba mucho tiempo en que una iniciativa del presidente se rechazara así. De ese nivel. Y lo segundo es que no hubiese de parte del gobierno intención de comprar a nadie. También es histórico. Y dicen que no hay democracia. Y los hechos son las pruebas. Lo que estamos viviendo.
Decía yo que esto no termina porque nosotros nos preparamos para la traición, sabíamos de los intereses que están en cuestión, intereses muy poderosos. Y por eso se definió una estrategia desde el principio de cómo íbamos a enfrentar el problema para rescatar la industria eléctrica y el petróleo.